Mi editorial hoy va a ser quizás un poquito polémica, porque a veces necesitamos comprender cómo las cosas suceden, cómo suceden, y vemos siempre presente, ¿no? Sin buscar la historia, sin seguir una trayectoria. Y por acá, por estos pagos, siempre se ha hablado de la determinación de los pueblos. ¿Y qué significa en definitiva la determinación de los pueblos? Porque se usan estos eslogans, se usan estas frases, pero no terminan cabalmente de comprenderse, ¿no? Y yo, cuando observo el tablero global, bueno, con un poco de honestidad, dejando de lado las ideologías, dejando de lado el corazón de cierta manera, sino que tratando de buscar, de entender, de comprender qué es lo que sucede en el mundo, ¿no? ¿Por qué algunos pueblos, aún siendo numéricamente pequeños, en comparación, yo digo, con el mundo, con la totalidad del mundo, logran una presencia decisiva en los espacios más sensibles del poder, ¿no? Mientras otros, mucho más numerosos, quedan siempre relegados, fragmentados e inclusive sometidos. Entonces empecé a pensar cómo abordar ese tema diciendo de cierta manera lo que pienso, pero sin que esto sea tomado como un insulto, como un agravio para determinadas personas. Y acá yo no hablo desde la perspectiva moral o religiosa, sino desde de la política histórica y cultural, ¿no? Porque hay siempre cierto temor de abordar estos temas y siempre se esquivan debates con dos atajos igualmente pobres para mi gusto, ¿no? O se idealiza de otros lados, porque también lo hay, como si ciertos grupos fueran moralmente superiores, ¿sí? O se los demoniza o se los victimiza, ¿sí? Es como si todo fuera producto solamente de la conspiración más oscura y omnipotente. Y ambas lecturas tienen sus cosas, no son falsas, no son verdaderas, pero ambas nos sirven para no pensar de cierta manera, los catalogamos. Pero viéndolo realmente, pensando, yo creo que la influencia real no se construye solo por la virtud o por la maldad, ¿no? Al menos en mi ingenuidad. Yo creo que se construye realmente por determinación, ¿sí? Cuando uno observa el caso, por ejemplo, del pueblo judío, yo creo que no estamos viendo una masa homogénea ni una comunidad angelical, y todos lo sabemos, ¿sí? Estamos viendo una diáspora histórica que aprendió, ¿sí? Que viene ya y se mantuvo históricamente, que aprendió a organizarse, a educarse, a generar redes y a ocupar espacios claves y, por supuesto, a pensar en términos de largo plazo. Todavía para mí es un misterio cómo han logrado transmitir esto generación tras generación y que no se pierda. Eso, por supuesto, no los vuelve santos, pero es una característica que me gustaría marcar porque me resulta interesante, me resulta inquietante, ¿no? Cómo lograr esta transmisión tan fuerte de generación a generación. Y yo creo que la clave está en entender que la influencia no se ejerce desde la cantidad, sino desde la estructura. La educación, por supuesto, el financiamiento, la cohesión interna, la transmisión cultural, el control de nodos estratégicos, ahí vamos, como medios, como la academia, como la justicia, como la como las finanzas, como el lobby político. Y nada de esto es espontáneo, claro, y nada de esto es ingenuo tampoco. Entonces, yo creo que
acá tenemos un punto raro, si se quiere, o incómodo, ¿no? Estas mismas capacidades que explican una notable eficacia política también son usadas para ¿qué? Para blindar los intereses, para justificar los abusos, para imponer las agendas y cerrar filas frente a críticas que reciben todo el tiempo, ¿no? Especialmente cuando entran en juego estados, guerras o las disputas territoriales concretas. Entonces, espero que no tener problemas esto como una crítica simple al pueblo judío, pero negar que existen estas élites organizadas con identidad clara y objetivos definidos es directamente mentirse a nosotros mismos. Entonces, yo creo que el problema no es que otros jueguen con determinación, porque es claro, lo tienen. Es un pueblo que tiene mucha determinación. Y yo creo que el problema mayor es que nosotros no jugamos con esta determinación. Iberoamérica, yo creo que nuestro espacio es el ejemplo más brutal de lo contrario de lo que hace, ¿no? Tenemos pueblos numerosos, ricos en recursos, con historia, cultura y potencial. Pero ¿cómo estamos? Estamos permanentemente desarticulados, enfrentados entre nosotros mismos, sin una continuidad estratégica. Y por supuesto con dirigencias que piensan que en ciclos electorales, ya siquiera ciclos de 4 años, sino en 2 años. No se piensa en generaciones. Entonces, mientras algunos pueblos entienden que el tiempo es un aliado, China también lo entiende, nosotros vivimos ¿a dónde? En la urgencia, en el día a día, en cómo zafar hoy, mañana vemos, ¿no? Mientras otros, como este grupo minoritario, cuidan sus redes, nosotros rompemos por internas. Ahí es muy común ver esto acá. Entonces, y algo que es también muy importante y que no lo toman en consideración es que mientras los otros forman cuadros, transmiten generación por generación, nosotros improvisamos los liderazgos. De golpe surge un Milei, de golpe surge un Bolsonaro, si se quiere. O sea, esta es una realidad. Entonces, la determinación no lo estoy evaluando como un rasgo moral. Yo creo que la determinación de los pueblos debería ser una práctica política, ¿sí? Porque cuando falta el vacío no queda neutral. Los espacios siempre se llenan. Alguien siempre se ocupa de ello, ¿sí? Y por eso no quiero señalar con el dedo a los otros simplemente, porque siempre estamos hablando de las influencias externas, ¿no? Pero yo creo que el tema acá es saber por qué somos tan permeables a estas influencias externas. ¿Por qué aceptamos tan tácitamente estas agendas que son ajenas como si fueran inevitables? Nos movemos como sobre el viento, como vienen las noticias, ¿no? ¿Y por qué renunciamos tan fácilmente a pensar en términos de soberanía real? Entonces, ahí es donde voy al tema de hoy, porque lo que estamos viendo en el mundo, y particularmente en nuestra región, no es solo una disputa entre potencias, ¿sí? Esto ustedes ya saben, sino que es una prueba de carácter colectivo, ¿sí? Quienes tienen proyectos, quienes tienen determinación y quienes apenas reaccionan o quienes directamente ya no reaccionan. Marce ya hace tiempo viene señalando ese tema cuando todo parecía muy exagerado, ¿no? Hablar de multipolaridad, de choque de civilizaciones o de reordenamiento global. Y yo creo que él
para mi punto de vista, se destaca justamente por eso, porque no mira las declaraciones, él mira los comportamientos, ¿sí? Mira las acciones. Él no se queda con el relato, se queda ahí observando los hechos, las acciones estratégicas, los movimientos. Entonces, en un mundo que entra, ¿no?, en una etapa de definiciones duras, yo creo que uno no debería preguntar quién tiene razón, sino quién está dispuesto a sostener sus intereses sin pedir permiso, porque no estamos en momentos de pedir permiso. Miren a Trump, miren el permiso que pidió para entrar a Venezuela, secuestrar su presidente, dejar a la vice como a su antojo para que maneje y controle la situación, y muchos aplauden como foca. No justifico la política interna de Maduro, porque este es un problema que tenía que haber resuelto los venezolanos sin la necesidad de llegar a este punto, ¿no? Que Trump interviniera. Y eso nos deja ver claro que la historia no escriben los más numerosos, ¿sí? Escriben, creo que los que no dudan de lo que tiene que hacer. Bueno, acá estamos entonces tratando de justamente evaluar mejor este momento, evaluar cómo podemos seguir, cómo podemos adaptarnos, porque también tenés que adaptarse, tenés que tener un poco de pragmatismo, pero eso no implica arrastrarse, entregarse. Vender es como vender el alma al diablo. O sea, tiene que haber una forma, tiene que haber una manera de que podamos adaptarnos a este mundo multipolar que ya se está instalando sin ser tan sometidos, sin ser tan aplastados. Así que bueno, ahí vamos a ver cómo se desarrollan estas cuestiones mientras Marce está entrando ahí en el estudio. Y sí, en la historia, como dice Rubén, la escriben los que ganan, ¿no? Siempre es así. Pero nuestra historia todavía no está escrita y creo que debemos de alguna manera tratar de escribir, de por lo menos figurar ahí con una impronta propia.